Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta noche, en nuestro devocional, hemos de leer el libro de los Salmos, allá en el capítulo 23, del versículo 1 al 6. Un capítulo muy conocido, en el que la mayoría de nuestros hermanos ya se lo saben de memoria. Pero en esta ocasión voy a compartir con cada uno de ustedes esta lectura y la meditación que vamos a tener en ella. Y dice así el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es lo que nos dice este capítulo 23 de los Salmos. Y ahora, como siempre, vamos a meditar sobre este capítulo. En primer lugar, el salmista infiere de esta manera: por ser Jehová su pastor, que no le ha de faltar ninguna cosa que sea realmente buena para él. También David fue pastor en su juventud. Lo vemos en el capítulo 78, versículos 70 y 71. Nos dice Asaf que Dios sacó a David de los apriscos del rebaño. De detrás de las ovejas lo trajo. Sabía pues por experiencia la preocupación y el afecto que un buen pastor siente hacia su rebaño. Recordaba la necesidad que de un tal pastor tienen las ovejas, y que una vez había arriesgado la vida propia por salvar la de un cordero. Con esto ilustra el cuidado y el interés que tiene Dios por los suyos, y a esto parece referirse nuestro Salvador cuando dice: yo soy el buen pastor, allá en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 11. Él trae las ovejas al redil y las provee de todo lo necesario. Debemos conocer la voz de tal pastor y seguirle. Al considerar David que Jehová es su pastor, bien puede decir con toda confianza: nada me faltará, es decir, de nada careceré. Si no tenemos algo que desearíamos tener, podemos concluir o que nos es dañoso o que lo tendremos a su debido tiempo. Al considerar la bondad con que Jehová, como buen pastor, cuida de él, infiere David que no tiene motivos para temer ningún mal en medio de las mayores dificultades y de los más graves peligros en que se pueda encontrar. Eso lo vemos en el versículo 2 al 4. Están bien situadas, en lugares de delicados me hará descansar. De la mano de Dios nuestro Padre tenemos el pan de cada día. La mayor abundancia es para el perverso un pasto seco.
sin gusto, cuando solo busca en él el placer de los sentidos. En cambio, para el Hijo de Dios, que gusta la bondad de Dios en todo lo que disfruta, es un pasto delicado, delicioso, aun cuando tenga poca cosa del mundo. 37:16, Proverbios 16:17. Dios hace que sus santos puedan reposar, pues les da paz de conciencia y contentamiento de corazón, cualquiera que sea la suerte que les quepa en este mundo. El alma de los buenos descansa a gusto en el Señor, y eso hace que todos los pastos le resulten frescos y deliciosos. Van bien conducidas, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quienes se alimentan de la bondad de Dios, la dirección de Dios han de seguir. Él les dirige los ojos, el camino y el corazón hacia su amor. Dios provee para su pueblo no solo pasto y descanso, sino también refrigerio y placer santo. Dirige a los suyos, no a las aguas estancadas que se corrompen y recogen suciedad, ni a las aguas bravías y encrespadas del mar, sino a las aguas silenciosas de los arroyos, porque las aguas de reposo, que sin embargo fluyen silenciosas sin cesar, son las más aptas para representar la comunión espiritual de quienes caminan sin cesar hacia Dios, pero lo hacen en silencio. Me guiará por sendas de justicia, añade David ahí en el versículo 3b, por el camino del deber, el que me instruye por medio de su palabra y me conduce por medio de su providencia. El camino del deber es el camino del verdadero placer, pero en estas sendas no somos capaces de caminar a menos que Él nos guíe a ellas y nos guíe en ellas. Van bien cuidadas cuando algo anda mal. Confortará o restaurará mi alma. Versículo 3a. Cuando después de cierto pecado su propio corazón hirió a David, y cuando después de otro pecado más serio, Natán fue enviado a decirle: tú eres ese hombre. Dios le restauró el alma, aun cuando permita Dios que los suyos caigan en pecado, no permite que yazcan tranquilos en el pecado. Aunque pase por valle de sombra de muerte, es decir, por un valle tenebroso, expuesto al asalto de fieras y ladrones, no temeré mal alguno. Es lo que nos dice el versículo 4. Hay aquí 4 palabras que atenúan el terror. No se trata de muerte, sino de sombra de muerte, sombra sin cuerpo, figura sin realidad. Ni la sombra de una serpiente pica, ni la sombra de una espada mata. Es valle de sombra, bastante profundo como para ser tenebroso, pero los valles piadosos, hijos de Dios. Filipenses 1:21. Es un pasar como un corto paseo, y es un pasar por el valle. No se perderán en el valle, sino que saldrán a salvo al monte de especies aromáticas que hay al otro lado. No hay ahí mal alguno para el Hijo de Dios, pues ni la muerte puede separarnos del amor de Dios, lo que dice Romanos 8:38. El buen pastor no solo conduce, sino que escolta
a sus ovejas a través del valle. Su presencia las anima, porque tú estarás conmigo. La vara y el cayado del final del versículo no son sinónimos. La vara es un palo recio que el pastor de Palestina usa todavía para defenderse a sí mismo y a sus ovejas, mientras que el cayado es un báculo más largo, no tan recio, curvado muchas veces en un extremo, que el pastor usa para conducir a las ovejas y para apoyarse él mismo en el suelo. Por Levítico 27:32 vemos que el pastor contaba las ovejas bajo la vara. De los beneficios que la magnificencia de Dios le ha concedido, infiere David la constancia y perpetuidad de las misericordias de Jehová, que es lo que nos dice versículos 5 al 6. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tú me provees de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo, no solo en el tiempo, sino por toda la eternidad. Alimento conveniente, una mesa bien preparada, bien llena de copa. Mi copa está rebosando, de forma que no solo tengo para mí, sino también para mis amigos. Ungiste mi cabeza con aceite, como buen anfitrión. Al principio había dicho en el versículo 1, nada me faltará, pero ahora habla de forma positiva. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David se ve a sí mismo no solo como a un huésped para un día, sino como recipiendario del pacto de Dios, de la bondad perpetua suya. Me seguirán, dice David, como el agua de la roca seguía el campamento de Israel por el desierto. Me seguirán todos los días de mi vida, porque al que Dios ama, le ama hasta el final y hasta el extremo. Juan 13:1. Ciertamente así, la bondad y la misericordia que me ha seguido hasta aquí, me seguirán también en adelante hasta el final. La casa de Jehová significa comúnmente el santuario, a veces toda la tierra prometida. Dice de esta manera entonces que David se veía a sí mismo experimentando todo lo que había pasado, todas aquellas circunstancias que él había vivido. Por esta razón, él es muy contundente en decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amigos míos, hermanos míos, ¿quién es su pastor? ¿Quién la guía a usted en su andar, en su caminar? De manera que nosotros tenemos un pastor de lo alto, un pastor que nos guía, que nos cuida, que nos protege y que ahora ha ido a preparar un lugar muy especial para cada uno de nosotros, quienes creemos en ese gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de cada uno de nosotros. Amigo, si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, se está perdiendo todo este deleite, todas estas delicias, todo este cuidado con que un pastor cuida sus ovejas y los alimenta
los lleva por la pradera, los lleva a beber agua que fluye, agua rica que les da a través del poder de su Espíritu Santo. Hermanos míos, de esta manera es tan especial todo lo que David está expresando. Por eso cada uno de nosotros debemos de sentirnos seguros de que hay una vara, hay un cayado, pero que esos dos elementos lo trae nuestro gran pastor de las ovejas, el único quien puede llevarnos a un camino diferente, a una vida eterna que nos ha dado, a una vida llena de abundancia, en el que confiamos plenamente y en el que está depositado toda nuestra existencia, porque dice la palabra que Él nos ha dado vida eterna. Vino para amarnos, vino para salvarnos y vino también para llevarnos a la patria celestial, al cumplimiento de los tiempos, mis amados hermanos. Así pues, en esta noche hemos meditado en su palabra y los invito pues que usted, si aún no conoce a Cristo Jesús como su Salvador, permítame decirle entonces, busque a Dios, busque a Cristo Jesús y haga de Él su buen pastor de las ovejas. Amados nuestros, vamos a despedirnos con una breve oración en el que le agradecemos a nuestro gran Dios Todopoderoso. Amado Señor Jesús, gracias por este momento en el cual hemos disfrutado muy breve versículo, mas sin embargo la profundidad de tu palabra es algo maravilloso. Permítanos, Señor, seguir adelante, seguir confiando plenamente en que todo está puesto en ti y que nuestras cargas lo hemos de depositar en tus manos para que tú nos alivies de cualquier circunstancia. Condúcenos, guíenos en obediencia a tu palabra y guárdanos en todo momento, rogándote todo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.